Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a ver los operadores lógicos en Java. Vamos a tener en primera instancia una presentación conceptual para entender cada uno de ellos. Y luego vamos a una parte práctica en donde ya vamos a aplicar con ejemplos cómo utilizarlos y cómo se aplicaría ya en la programación. Bien, entonces en Java tenemos tres tipos de operadores lógicos. Tenemos el operador AND, el operador OR y el operador NOT. El uso de cada uno de ellos devuelve un valor booleano, sea true o false, dependiendo la evaluación que tengan. Estos operadores necesitan o comparan dos operandos, el operando a la parte derecha y el operando a la parte izquierda. Y los operandos pueden ser directamente valores true o false, valores booleanos, o a su vez puede ser expresiones que devuelvan un valor booleano. Por ejemplo, expresiones relacionales. Si comparamos expresiones relacionales, a la final obtenemos un valor booleano y podríamos también utilizarlo como un operando de cualquier operador lógico. Bien, entonces estos operadores tienen ciertas, por así decirlo, reglas, y de acuerdo a estas reglas vamos a tener el resultado. Entonces, por ejemplo, para el operador AND tenemos que si ambos operandos son true, vamos a retornar un valor true. Caso contrario, el resultado siempre va a ser false. Luego tenemos el operador OR. El operador OR, en cambio, nos dice que basta que con uno de los operandos sea true para que el resultado que nos devuelva sea también true. Entonces tenemos que tener esta parte en consideración. Ahora bien, finalmente tenemos el operador NOT. El operador NOT lo que hace es, digamos, revertir o cambiar el resultado original de la evaluación de una expresión. Una expresión es un conjunto, digamos, de números, de variables a las cuales evaluamos. Entonces nos dice que el operador NOT lo que hace es revertir o cambiar el valor booleano original en la evaluación de la expresión. Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor que devuelve true, le aplicamos el operador NOT, nos va a retornar un valor false. Bien, entonces una vez que tenemos estos pequeños ejemplos a nivel conceptual, vamos a ir a la parte práctica y vamos a desarrollar un ejemplo para el uso de cada uno de los operadores. Entonces vamos a Eclipse, y aquí en Eclipse vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a File, vamos a New, vamos a crear un Java Project. Vamos a darle aquí el nombre de operadores lógicos. Vamos a darle Finish y vamos a crear una nueva clase. Nos ubicamos dentro del proyecto, nos ubicamos en el proyecto como tal. Le damos clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Class. Vamos a cambiar el paquete le vamos a poner com, punto y codeapp, punto, y el nombre que nos generó por defecto, operadores lógicos. Vamos a poner el nombre de la clase, que la vamos a llamar ejecutor operador lógico. Vamos a decirle que esta clase va a tener un método main para que sea nuestra clase ejecutable, y le vamos a dar finish. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es a declarar un par de variables. Entonces vamos al inicio del programa. Dentro del método main vamos a declarar una variable boolean que le vamos a llamar operando 1. Vamos a inicializar esta variable con un valor de true. Vamos a copiarnos esta variable y vamos a modificar. Vamos a llamarle operando 2 y le vamos a poner false. Vamos a declararnos también una variable int, le vamos a llamar num1 y le vamos a dar el valor de 10. Y vamos también a declarar una variable que le vamos a llamar num2 y le damos el valor de 15. Bien, entonces vamos a intentar con esto aprobar cada uno de los operadores lógicos que hemos visto en la presentación. Entonces primeramente vamos a ver el operador lógico AND. Entonces vamos a crear una salida por consola, un sysout, y vamos a imprimir el valor, el retorno, el resultado de la evaluación del operador AND. Entonces vamos a poner aquí, entre comillas dobles, vamos a poner un título. El resultado de AND es, vamos a poner dos puntos, espacio, y vamos a concatenar,
y entre paréntesis vamos a evaluar la expresión con el operador AND. Entonces vamos, en primera instancia vamos a poner el operando 1, vamos a poner operando 1 y vamos a poner aquí el operador y luego vamos a poner el operando 2. En este caso los dos son directamente valores booleanos, es decir, true o false a partir de una variable que tenemos aquí. Y en este caso, como dice la regla, nos retornaría un valor false porque en este caso tenemos un valor true y un valor false. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a ejecutar. Bueno, aquí nos dice que debemos guardar, vamos a decirle que nos guarde. Y el resultado es false. Entonces, bien, y como podemos ver, el resultado del operador AND es false. Aquí vamos a ponerle del operador AND. Entonces, guardamos nuevamente, ejecutamos y bueno, tenemos el mismo resultado. Entonces, bien, en ese caso, como un operador es true y el otro operador es false, el resultado que nos devuelve es false. Entonces ahora vamos a cambiar el operando 2, a ponerle directamente un valor true. Y en este caso vamos a ejecutar nuevamente y nos devolvería un valor verdadero porque en este caso aplica la regla que dice que para que el operador AND dé un valor true, ambos operadores deberían ser true. Entonces vamos a ejecutar, vamos a darle ya application y como podemos ver en este caso ya nos devuelve true. Aquí nosotros podemos ver como operandos, podemos ponerle variables o directamente digamos el valor booleano como true. Entonces vamos también a hacer un ejemplo utilizando una expresión relacional, ¿sí? Y dentro de paréntesis vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que en este caso el operando 2 va a evaluar una condición. En este caso vamos a decir que la condición sea que num2 es mayor que num1, o más bien dicho, el resultado de esta comparación. En este caso nos va a devolver también un true porque efectivamente, bueno, aquí es num1. Efectivamente num2 es mayor que num1. Entonces, para este resultado nos devolvería aquí true, que lo compara o lo evalúa con el operador 1 que también es true. Entonces, por ende, el resultado nos va a dar también true. Vamos a darle clic derecho para ejecutar. Y como podemos ver, true. Ahora si cambiamos, por ejemplo, aquí num1, acá ponemos num2, el resultado de esta evaluación, de esta expresión, va a ser false. Y por ende, toda la expresión, toda la evaluación se convierte en false, porque en este caso únicamente el operando 1 es true. Entonces vamos a guardar, vamos a ejecutar nuevamente, vamos a dar ya application y como podemos ver el resultado es false. Entonces de esta manera nosotros hemos visto cómo utilizar el operador AND. Podemos poner directamente variables o poner directamente el valor booleano o utilizar una expresión como por ejemplo de los operadores relacionales. Luego vamos a ver un ejemplo con el operador OR. Entonces vamos a ver un ejemplo con el operador OR. Vamos a copiarnos este system.on.println de la parte de arriba y aquí vamos a cambiarle que nos diga el resultado del operador OR es. Ahora, ¿qué nos dice la regla del operador OR? Es que basta que con un operando sea true para que el resultado que nos devuelva sea true. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener un valor true porque el operando 1 es true. No nos importa si el operando 2 sea true o false, porque si con un operando que basta que sea true, entonces el resultado va a ser a la final true. En este caso nos va el segundo operando nos va a dar false porque num1 no es mayor que num2. Entonces finalmente cambiamos el operador, en este caso ponemos el signo del operador OR y vamos a guardar y vamos a ejecutar. Para este caso nos retornaría un valor true para el operador OR porque nos dice que basta con que uno de los dos operandos sea true para que la evaluación se evalúe a true. En este caso, como el operando 1 es true, va por ley a devolvernos un true, no nos importa el resultado de la segunda expresión. Bueno, para este caso el valor de la segunda expresión es false porque num1 no es mayor que num2. Pero igual, si cambiamos, digamos, la evaluación relacional que tenemos acá, ponemos num2 mayor a num1, que en este caso nos va a dar true.
va a seguir siendo el mismo resultado true porque, como mencionaba, basta que con uno de los dos operandos sea true para que el resultado general sea true. Entonces nuevamente guardamos y ejecutamos y vamos a obtener el mismo resultado para el operador OR. Entonces aquí también nosotros podemos poner directamente variables, podemos poner directamente los números. Por ejemplo, aquí podríamos decir si 10 es mayor que 7, ponemos directamente los valores, la evaluación es la misma, guardamos, ejecutamos y se ejecuta sin ningún problema. Entonces aquí podemos poner ya sea, como mencioné, variables o directamente valores booleanos o directamente valores numéricos. Luego vamos a ver lo que es el operador NOT. El operador NOT revierte el valor o el resultado de la evaluación de una expresión, por ejemplo. Entonces vamos a copiarnos esta salida por consola, pegamos por acá y aquí vamos a decir el resultado del operador NOT. Entonces, ¿qué hace el operador NOT? El operador NOT lo que hace es revertir el resultado final de una evaluación. Por ejemplo, yo podría a este mismo OR poder cambiar su resultado. Por ejemplo, en este caso miramos que el resultado es true, ¿sí? Y de hecho voy a ejecutar nuevamente. Voy a ejecutar nuevamente sin aplicar aún el operador NOT. Entonces ejecuto nuevamente y vamos a mirar que tenemos operador AND, OR y NOT. En este caso el resultado que nos muestra es false, true y true. Entonces el resultado original es true, pero si yo aquí aplico el operador NOT voy a revertir ese resultado. Ya no va a ser true, sino va a ser false. ¿Cómo se lo aplica? Pues de la siguiente manera. En este caso voy a poner yo unos paréntesis porque el tema de la concatenación, o sea, para que no afecte con el tema de la concatenación. Entonces aquí yo le digo que voy a revertir, o sea, voy a cambiar el resultado de la evaluación OR, ¿sí? Entonces vamos a guardar y ahora el resultado del operador NOT va a ser false, ¿sí? Porque cambia su resultado original. Ejecutamos, damos Java Application y como podemos ver ahora es false. Sí, tal vez está un poquito complejo, lo podemos hacer un poco más simple, sino que yo quería mostrar, o sea, que podemos utilizar varios operadores en una misma expresión. Y bien, entonces para hacerlo un poquito más sencillo, voy a quitar todo esto de acá y voy a decir que, por ejemplo, voy a aplicar el operador NOT a un valor booleano true. Entonces en este caso va a ser false, vamos a darle guardar y vamos a ejecutar. Bien, entonces como podemos ver es false, a pesar de que yo aquí le puse true, pero por el hecho de que estoy utilizando el operador NOT, esto cambia su valor. De la misma forma, si yo aquí pongo un false, si guardo y voy a darle run as, ya application, voy a tener un true, porque como mencionábamos, el operador NOT revierte el valor original del resultado de la evaluación del expresión. En este caso, directamente del valor booleano. Como mencionaba, nosotros podemos encontrar múltiples o el uso de múltiples operadores lógicos en una misma expresión. Y entonces, por ejemplo, aquí en esta línea número 20, yo he hecho un pequeño ejemplo utilizando, por ejemplo, el operador NOT y el operador AND. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hago es una negación de un valor booleano que es false, ¿sí? Y hago una negación con el operador NOT que revierte el valor original de false, que es false, y lo vuelve a true, y luego hago la evaluación de la expresión de 6 es mayor a 5, que eso me devuelve true. Entonces, si ese es un valor de true, acá también es un valor de true, porque al momento de negarse o de utilizar el operador NOT, esto se vuelve lo contrario. Entonces, luego finalmente hace la evaluación del operando 1, que es true, con el operando 2, y en este caso va a devolver un valor true porque ambos lados de los operadores son true. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y como podemos ver tenemos una salida de true. Si yo, por ejemplo, aquí cambiara el valor de 6 a 4, por ejemplo,
aquí ya me va a retornar un valor false en la evaluación de esa expresión, y entonces esto se va a convertir a la final en false porque únicamente un operando es un valor true. Entonces, por ejemplo, si en este momento nuevamente volvemos a ejecutar, le damos run as y ya nos devuelve la evaluación de toda la expresión a false, simplemente porque uno de los operandos era true, que en este caso es el de la parte izquierda, pero el de la parte derecha era false. Y entonces así podemos encontrar múltiples o el uso de múltiples operadores en una sola expresión. Podemos combinarlos, pero a la final toda la evaluación va a ser un valor booleano. Entonces, con esto hemos visto el uso de los 3 operadores lógicos en Java, pues nos vemos en la siguiente clase.